tenemos un triedro trirectángulo, que sería algo así como la esquina de un cubo, que corta a un plano según estas tres líneas, quedando entonces una pirámide. Esta pirámide hacemos como que es de cristal y colocamos en esta esquina de la pirámide una figura que encaje en esa esquina, por ejemplo, un cubo. Tenemos un cubo ahí adentro o hexaedro. Y ahora imaginamos que el Sol está encima y provoca la sombra no solo de la figura, sino también de los ejes. Entonces tenemos este eje naranja, se proyecta, el Sol está encima, según esta línea. Este eje verde se proyecta según esta línea. Y este eje azul se proyecta según esta línea. Bueno, estos tres ejes están realmente en el plano del papel y es la sonometría. Entonces aquí aparte voy a dibujar la sonometría. Tengo el eje azul, el eje verde y el eje naranja. A este eje le llamamos Y, a este le llamamos X y a este le llamamos Z. Y ahora vamos a dibujar aquí el cubo. Como estamos proyectando desde arriba, entonces este punto está sobre el eje y caerá aquí. Este está sobre el eje y caerá aquí. Y este sobre el eje y caerá aquí. Eso quiere decir que las tres aristas de la figura se disponen coincidentes con los ejes. Entonces las demás aristas, como son paralelas, pues también lo serán aquí en el dibujo. Tengo entonces aquí una cara, tengo aquí la otra y tengo por último aquí la tercera cara. Estas serían las caras proyectadas, las de abajo, y cada punto estaría en concordancia los del espacio con estos de aquí. Tenemos que es una proyección ortogonal sobre el plano, que quiere decir que hemos proyectado mediante líneas perpendiculares y al mismo tiempo también mediante líneas paralelas. El vértice sería este vértice es en realidad el origen de coordenadas, que sería este punto. Y cada una de las rectas tenemos que esta recta naranja se reduce cierta cantidad, la azul se reduce otra y la verde se reduce otra. Bueno, pues lo que aparece aquí en el papel proyectado es la sonometría de la figura que aparecerá aquí según esta perspectiva. Si hacemos el cubo completo con paralelas quedaría algo así. ¿Qué va a pasar aquí? Pues que dependiendo de que este eje esté más inclinado, pues entonces se va a reducir y por tanto este segmento, esta arista del cubo va a resultar más pequeña. Lo observamos aquí en el dibujo. Esta es más pequeña que la azul. Entonces, el fundamento de la sonometría sería simplemente el triedro trirectángulo, que es la esquina de un cubo, que quiere decir que en realidad cada uno de estos lados en sus esquinas forman 90 grados, que se proyecta siempre ortogonalmente sobre un plano, produciendo que la figura que está aquí queda ahí proyectada. Este punto se transformaría en este, etc. ¿De qué depende que ahora nos salgan perspectivas distintas del cubo? Por ejemplo, puede salir así, siempre manteniendo el paralelismo. Decimos que si la figura tiene aristas paralelas, en la sonometría también van a salir paralelas. Es un invariante proyectivo, algo que se conserva por proyección. ¿De qué va a depender de que se vean unas aristas más que otras? Pues como ya dijimos, de que un eje esté más inclinado que otro. Entonces para eso podemos hacer una analogía. Si tenemos este cubo de plástico flotando un trozo en el mar, y esta es la línea de flotación, esta que está aquí, pues lógicamente yo puedo levantar el eje azul y entonces la disposición del cubo sería así. Este eje
se vería más que los otros, y al proyectarlo aquí abajo, pues si este se proyecta igual que este, que quiere decir que en el espacio tienen el mismo ángulo, y este tiene un ángulo menor, pues quiere decir que esta arista se va a reducir bastante en el cubo, mientras que esta arista, pues como vemos, se reduce bastante menos. De eso depende la reducción en la sonometría. Entonces, si tenemos que las dos aristas estas se reducen igual, tenemos el cubo en asonometría dimétrica, que tendría dos aristas iguales y una desigual. Si tenemos las tres distintas, como pasa aquí, que esta es distinta de esta y esta distinta de esta, tenemos trimétrica. Esto sería dimétrica. Y por último, si este punto en el cubo coincide con esto, y por tanto el contorno del cubo es un hexágono, pues tenemos una perspectiva isométrica. La reducción de estos segmentos tiene que ver con los ángulos que se forman. Por ejemplo, en la isométrica los tres ángulos son iguales. En la dimétrica hay dos iguales y uno desigual, y en la trimétrica los tres ejes forman entre sí ángulos distintos. Tenemos la isométrica, entonces tendríamos aquí el hexágono perfecto, y el cubo coincide el vértice sobre el origen de coordenadas. Bueno, esto sería el fundamento del sistema sonométrico. Lo que nos falta por calcular es cómo podemos obtener las reducciones reales, porque yo no puedo hacer a ojo esto. Aunque sé que unas se reducen más que otras, acabamos de explicarlo aquí. ¿Qué podemos hacer para la reducción? Pues lo siguiente. Esto lo vuelvo a dibujar rápidamente. Tengo el triedro proyectado, todo lo que está aquí sobre el plano del papel. El eje, que voy a llamar X, se reduce a esto, o sea que toda esta dimensión se reduce a esta. El eje Y se reduce, por ejemplo, a esta dimensión, y el eje Z se reduce a esta dimensión. Entonces, si tengo aquí un rectángulo sobre esta cara, entonces coloco el rectángulo, proyecto este punto, el rectángulo estaría y proyecto este punto, según esta disposición. Voy a dar color para que se vea mejor. Tengo ahí el rectángulo con su proyección entre los dos ejes. Necesito hacer esta sonometría de este rectángulo con la dimensión real. O sea, sé que esto en el espacio mide 5, pero esto realmente no sé cuánto mide. No sé si mide 4, sé que se reduce, pero no sé cuánto. Bueno, pues teniendo estos ejes, el ángulo que forma entre ellos, por ejemplo un trimétrico puesto al azar, lo que hago es abatir esta cara. Entonces es simplemente hacer un giro y este vértice caerá. Al hacer el giro, haciendo aquí una perpendicular desde el vértice, la proyección de O, que llamamos O', sobre el plano del papel, que es este, hago la perpendicular al eje de giro o charnela y hago este giro, un giro en el espacio. Entonces este punto me viene a parar aquí, y por tanto la cara abatida viene a parar aquí. Entonces lo único que tengo que hacer es proyectar este punto mediante una paralela a esta dirección, la dirección del abatimiento, y aquí otra paralela, y por tanto tengo ya aquí la figura abatida. Una vez que tengo la figura abatida, pues ya puedo proyectarla y obtener ahí su verdadera medida. Bueno, esto es en el espacio. En el plano, pues sería esto. Prolongo la línea, cojo un punto cualquiera, hago una perpendicular a la prolongación, tomo el punto medio de ese segmento, hago una semicircunferencia, y donde corte a la prolongación, uno con este punto y uno con este, y tengo ya la cara abatida de ese triedro. Podría hacer lo mismo en las demás caras. Si la figura es tridimensional, prolongo y siempre la perpendicular a la prolongación. Tengo entonces aquí una pirámide que he abatido esta cara. Coloco aquí la verdadera forma de la figura, que es esta,
Y ahora con esta verdadera forma de la figura lo único que hago es proyectar este punto, es el eje que voy a llamar, por ejemplo este lo he llamado Z, el eje Z abatido. Podríamos recortar aquí el triángulo y girarlo y ver que realmente es la cara de la pirámide. Este sería Z abatido. Proyecto este punto mediante una paralela, proyecto este punto mediante una paralela y tengo ahí ya la perspectiva del rectángulo en asonometría trimétrica, ya que los tres ejes forman ángulos entre sí desiguales. Este sería el fundamento. Si por ejemplo la figura tiene aquí otra cara, entonces lo que necesito es abatir esta cara, prolongo el eje, punto medio, semicircunferencia, en la intersección cojo con este punto coloco aquí la cara, lógicamente tiene que venir por aquí, ya que sigue por aquí, y la longitud que tenga, por ejemplo hasta aquí. Entonces tengo la cara amarilla para el suelo, tendría ya la cara amarilla, proyecto, tenemos ahí el dibujo algo pequeño, pero bueno, nos acercamos un poco. Proyecto este punto y como tengo que por aquí esta es paralela a esta y esta lo es a esta, pues arriba también lo serán a los ejes, paralela a esta y paralela a esta. Si yo prolongara esta y prolongara esta se cortaría en el mismo punto, ya que es un giro del plano, un abatimiento. Tengo entonces ya esa cara. Si es un prisma formado por esas dos caras, pues lo único que tengo que hacer es levantar las verticales y unir así según la dirección esta. Y tengo ya ahí el prisma con las medidas reales. Entonces sé que el prisma tiene esta cara en verdadera forma y esta otra cara en verdadera forma. Ya sé cómo es el prisma. Ese es el fundamento para este sistema. Y conviene entenderlo en el espacio, porque si lo entendemos aquí en el espacio, pues podemos rápidamente dibujar la otra cara y decir, bueno, pues esta cara que tengo aquí la proyecto aquí abajo y efectivamente va a ser esta cara y la cara de atrás va a ser esta. Por tanto, esta podría ser la cara amarilla, que sería esta. Y luego ahí tendríamos otra cara que, bueno, la pondría también amarilla y la cara de atrás, que correspondería allí, la que no se ve, por ahí detrás, esa que correspondería a esto. Ese es el fundamento. Conviene entender la relación que existe entre esto y esto, que esto es un giro en el espacio, un abatimiento de esta cara para obtener las verdaderas dimensiones de las medidas del objeto. Entonces, como en el espacio no lo puedo obtener directamente, lo que hago es proyectar esto en el abatimiento, coloco aquí la figura, hago el proceso contrario, proyecto hacia adentro y tengo entonces la verdadera dimensión reducida. Aquí pongo la real y aquí me aparecen las reducidas. De ahí que cuando tengo la perspectiva de la figura siempre puedo obtener las vistas mediante este procedimiento. Por eso decimos que todos los sistemas de representación son reversibles, porque dada una perspectiva puedo obtener las distintas vistas en sus verdaderas dimensiones.